La historia de José es una de las más intrigantes del Antiguo Testamento. Hijo de Jacob, también conocido como Israel, José no solo era el favorito de su padre, sino que además tenía un don especial: la capacidad de recibir revelaciones a través de sueños. Sin embargo, ese don, lejos de ser su mayor bendición en un principio, se convirtió en la chispa que encendió el odio y los celos de sus hermanos. En esta parte de su historia exploraremos cómo los sueños proféticos de José se convirtieron en el punto de partida de su increíble travesía, marcada por traiciones, dificultades y finalmente un destino grandioso. No te pierdas este relato que te mostrará cómo un simple sueño puede cambiar el curso de una vida entera. José era un joven de 17 años cuando comenzó a tener sueños que parecían predecir su futuro. A una edad tan temprana, José no podía imaginar el impacto que estos sueños tendrían sobre su vida y menos aún sobre su relación con sus hermanos. Sin embargo, la juventud de José no le impidió compartir con entusiasmo las visiones que Dios le estaba enviando. En el primero de estos sueños, José y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas. De repente, la gavilla de José se levantó y quedó erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. José, inocente y ajeno a las implicaciones, compartió el sueño con sus hermanos. Génesis 37:5. Para sus hermanos, la interpretación era clara. José se veía a sí mismo como su futuro líder, alguien ante quien ellos, sus mayores, tendrían que inclinarse. ¿Acaso piensas reinar sobre nosotros?, le dijeron sus hermanos con desprecio y creciente resentimiento. Este primer sueño no solo despertó la envidia en ellos, sino que sembró las semillas del odio. Ya celosos por ser el favorito de su padre, ahora veían en José a alguien que, en su mente, buscaba dominarlos. Pero los sueños no se detuvieron ahí. Poco después, José tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. José, nuevamente, compartió la visión con su familia, incluyendo a su padre. Génesis 37:9. Aunque Jacob también lo reprendió en ese momento, preguntándole si realmente creía que su padre, su madre y sus hermanos se inclinarían ante él, en su corazón, Jacob guardó las palabras de José. A pesar de la incredulidad inicial, quizás había algo en el fondo de su ser que reconocía que los sueños de su hijo eran algo más que simples fantasías juveniles. El relato de los sueños de José fue el último empujón que sus hermanos necesitaban para que el odio se apoderara por completo de ellos. Ya antes de estos sueños, los hermanos de José sentían una profunda envidia y resentimiento por el favoritismo que Jacob mostraba hacia su hijo menor. La túnica de colores que Jacob le había regalado a José no era solo una prenda, sino un símbolo del trato especial que recibía. Era una manifestación externa del amor desproporcionado que Jacob tenía por él, algo que no pasó desapercibido entre sus otros hijos. El odio de sus hermanos crecía día a día, alimentado por los sueños que José contaba sin pensar en las repercusiones. Aunque estos sueños eran, en realidad, una revelación divina del futuro, para sus hermanos representaban arrogancia y soberbia. Para ellos, José no era más que un joven con delirios de grandeza, y el hecho de que Dios parecía hablarle a través de sueños solo intensificaba su desprecio. Con el paso del tiempo, los hermanos comenzaron a maquinar planes para deshacerse de José. Los sueños no eran meras palabras. Representaban una amenaza a su propia posición dentro de la familia. Ellos, siendo mayores, sentían que era injusto que el menor de los hijos recibiera tanta atención y, peor aún, que se creyera destinado a ser su gobernante. Lo que José no sabía era que esos sueños no solo eran advertencias, sino la manifestación de un plan divino que lo llevaría a través de pruebas inimaginables. Aquellos sueños, que en un principio parecían traer solo problemas, se convertirían en el pilar que sostendría su fe durante los momentos más oscuros de su vida.
Los sueños no solo eran una revelación de su futuro, sino también el recordatorio constante de que Dios tenía un propósito mayor para él, aunque los demás no lo entendieran. ¿Te imaginas ser rechazado por tus propios hermanos solo por tener sueños? ¿Cómo se sentiría saber que aquellos a quienes más amas están dispuestos a hacerte daño solo por celos? Esta es solo una parte del viaje de José, una que muestra que, a veces, el camino hacia el destino está lleno de obstáculos y traiciones. Sin embargo, el destino de José sufrió otro giro inesperado. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José, fiel a su amo y a Dios, rechazó sus avances. Enfurecida por el rechazo, la mujer lo acusó falsamente de intentar violarla, lo que llevó a José a ser encarcelado injustamente. Génesis 39. Para José, esto debió parecer el fin de cualquier esperanza de que sus sueños se cumplieran. Ya no solo era un esclavo en una tierra extranjera, ahora era un prisionero, acusado de un crimen que no había cometido. Sin embargo, incluso en prisión, José mantuvo su integridad y su fe. Dios seguía con él, y una vez más, José se destacó por su conducta ejemplar. El jefe de la prisión pronto lo puso a cargo de otros prisioneros, demostrando que, a pesar de las circunstancias adversas, José seguía siendo guiado por un propósito divino. En medio de su encarcelamiento, José encontró otra oportunidad que cambiaría su destino. Dos de los prisioneros con los que compartía celda, el copero y el panadero del faraón, habían tenido sueños que no podían entender. José, dotado por Dios con la capacidad de interpretar sueños, les ofreció ayuda. Interpretó correctamente que el copero sería restaurado a su posición, mientras que el panadero sería ejecutado. Génesis 45. Estos eventos ocurrieron tal como José lo había predicho, pero el copero, a pesar de prometer que hablaría a favor de José, lo olvidó al salir de prisión. Sin embargo, los sueños de José seguían siendo la clave de su destino. 2 años después, el faraón tuvo un par de sueños inquietantes que nadie en su corte pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y su habilidad para interpretar sueños. José fue llevado de la prisión a la presencia del faraón, quien le contó sus sueños sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas y 7 espigas secas, Génesis 40 y 1:1. Con la sabiduría que Dios le había dado, José explicó que los sueños del faraón predecían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en todo Egipto. No solo interpretó los sueños, sino que también propuso un plan detallado para almacenar alimentos durante los años de abundancia, para que Egipto pudiera sobrevivir a la hambruna que se avecinaba. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró el segundo al mando de todo Egipto, encargado de supervisar la administración de los alimentos. Los sueños proféticos de José finalmente se cumplieron de una manera que nadie podría haber imaginado. Aunque su camino estuvo lleno de traiciones, esclavitud y prisión, todo formaba parte del plan divino. Los sueños que José tuvo cuando era un joven pastor en Canaán se realizaron cuando sus hermanos, hambrientos por la gran sequía que azotaba la región, viajaron a Egipto en busca de alimentos. Sin saber que estaban frente a su propio hermano, los 11 se postraron ante José, cumpliendo exactamente lo que sus sueños habían predicho años antes. José no solo fue restaurado, sino que también fue el instrumento a través del cual Dios salvó a su familia y a todo Egipto de la destrucción. Lo que sus hermanos pensaron que era el fin de José, Dios lo convirtió en el inicio de su propósito divino. La vida de José demuestra que los sueños no siempre son fáciles de entender para los demás, y que cumplir el propósito de Dios a menudo implica pasar por pruebas difíciles. Pero la historia de José también nos enseña que, si mantenemos la fe y seguimos adelante, los sueños que Dios pone en nuestro corazón eventualmente se harán realidad, aunque el camino para llegar a ellos sea duro. Si quieres saber cómo continúa la historia de José,
Desde la traición de sus hermanos hasta su ascenso como gobernante de Egipto, no te pierdas el siguiente video donde exploraremos cómo un joven vendido como esclavo terminó convirtiéndose en la mano derecha del faraón. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje bíblico lleno de enseñanzas y revelaciones.